amigos? Estamos en una nueva conversación con Carlos Aquino desde el Perú. Ustedes ahora van a poder saber cómo es que Japón entrega las mejores becas de este planeta, del mundo entero, para todos sus beneficiarios. Y el doctor Carlos Aquino fue uno de ellos. Y de eso se trata esta conversación. Y además nos va a contar cómo vio el Japón a su llegada, cómo fueron sus 8 años en este país, qué conoció, qué aprendió, qué anécdotas pasó. En fin, este diálogo es prometedor para todos ustedes. Acompáñenos. Doctor Aquino. Hola, ¿qué tal? Oye, Sí, no se preocupe. Ya estamos en el aire y sé que su agenda de hoy domingo está apretada, como está aquí de apretado el Taifu acá en Japón. Estamos viendo las noticias, el balance, derrumbes, desaparecidos, inundaciones, bueno, por todos los lugares vulnerables. Y bueno, según se escucha, nunca en los últimos 50 años se había producido todo esto que estamos viendo en evaluación preliminar, ¿no? En fin, en las próximas horas se va a saber de todo esto del Taifu, en fin. Así es, doctor. Bueno, doctor, nosotros los peruanos establecidos acá queremos, saber de su experiencia. Usted es una de las pocas personas que nos puede explicar de cómo fueron esos primeros días, porque la mayoría llegó a partir del año 90 aquí a Japón, pero usted llegó pues en el año 85. Entonces, su experiencia, sus recuerdos y todo lo que usted vio cuando llegó a Japón nos va a ayudar un poco mirar atrás, a preguntarnos qué hemos hecho, qué tenemos que corregir y cómo debemos mirar el futuro con optimismo pese a todo, porque estar en Japón no es fácil. Nosotros nos ponemos a pensar cuántos compatriotas quisieran estar en cualquier otro país menos en el Perú, para poder surgir, apresurarse, ganar al tiempo, porque no han conseguido en el Perú sus metas. Entonces, muchísimos aquí en Japón debemos un poco revalorar nuestra estadía acá. Entonces, en ese sentido, para nosotros es interesante que usted nos cuente. Por ejemplo, hemos visto que usted llegó en el año 1985, doctor, becado por el gobierno japonés. Entonces, yo quiero preguntarle, para que nos pueda contar brevísimo, cómo vio el Japón en ese año. ¿Cómo se imaginaba usted al Japón antes de venir y cómo lo encontró? ¿Cuáles son esos recuerdos que tiene, doctor, de ese año, de esos días cuando llegó a Japón? Bueno, llegué en abril de 1905, ¿no? La verdad, antes de Japón yo no tenía mucho del país. Bueno, obviamente economía, ¿no? Que es mi especialidad, sí conocía, pero referente a la cultura, a la sociedad japonesa, no tenía información o poquísima, ¿no? Y con el idioma no sabía nada. ¿Ya? La beca no exigía idioma, solo exigía el inglés nada más, ¿no? Ajá, ya. Y bueno, llegué pues justamente en un momento interesante desde varios puntos de vista, pero porque en realidad exactamente desde septiembre del 85, empezó pues el periodo de la revaluación. La moneda japonesa empezó a encarecerse y para algunos economistas en realidad que atraviesa Japón estos últimos años de bajo crecimiento, algo de deflación, tiene pocos países en esto, porque como ustedes saben, en los años 85 empezó la revaluación de la moneda. Después hizo que los precios de los activos, de las acciones, o sea, burbuja, ¿no? Ya. Esa burbuja terminó en 90 y bueno, problemas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en realidad, había muy pocos peruanos. El hecho de que la moneda hizo que muchos peruanos quisieran venir a Japón. Fíjese, el año 85, ¿cuántos peruanos podrían haber habido? Para contarlo con los dedos, seguramente. Era mucho, ¿no? 88 subieron a 4, año 89 a 4.000
8.000, el año 90 a 10.000 y así. Una subida bastante grande, ¿verdad? Entonces, ha habido muchos cambios en la sociedad japonesa. Otro hecho, claro, no había muchos extranjeros. Yo recuerdo el 85, muchos signos todavía en las estaciones de trenes, por ejemplo, no estaban totalmente en inglés. Ahora sí es más fácil. Hay medios de comunicación en español también, porque hay una comunidad latina ahí. Uno quería comprar 85 productos del Perú y no podía absolutamente comprar, o quería comer comida peruana y solo había un restaurante, recuerdo, ¿no? Ahora sí, obviamente la situación ha cambiado, hay muchos más peruanos, se ha vuelto internacional en el sentido de que muchos extranjeros están ahí, visitan el país. Japón, los japoneses también salen afuera, así que había una serie de cambios. Ahora, obviamente lo que no ha cambiado mucho es el carácter japonés. Son todavía un pueblo muy reservado, donde uno necesita pues conocer su idioma, su cultura, para poder realmente entender a este país, ¿no? Y ese es un punto que a nosotros los peruanos, bueno, a todos nos falta un poco, ¿no? Sobre todo los que viven en Japón, tratar de entender más su cultura, su idioma, para poder compenetrarse más y poder tener una mejor estancia allá, ¿no? Los peruanos, doctor, éramos y somos y seguimos siendo admirados por nuestra responsabilidad, nuestro espíritu de entrega en el trabajo. En ese tiempo era mucho mayor, era la época de la burbuja, y usted tuvo un momento especial de comprobar esto que le digo, conoció amigos, cómo vivió esos momentos en que se buscaba a los peruanos a la mano de obra esta que iba llegando. ¿Hay algo, hay un pasaje en ese Sí, año? sí, yo tuve experiencias porque, por ejemplo, yo llegué a Japón como de 5, ¿no? No sabía nada de idioma japonés, pero la beca contemplaba durante el primer año, sobre todo, que podía aprender el idioma japonés. Me Ah, enseñaron, ¿no? Bueno, a partir del segundo, tercer año ya empecé a entender el japonés, y recuerdo que el año 88 habrá sido, 89, me empezaron a llamar para ser intérpretes compañías ya, de peruanos que venían justamente a trabajar a Japón, ¿no? ya, Porque bien quedé una, una, una semana, 2 semanas de curso de idiomas fácil, o para acompañarlos pues a los peruanos, a las fábricas, para que puedan instalar y todo. Entonces sí, yo viví ese fenómeno de cacería que se llama, vi llegar a los peruanos, y como justamente que contaba, ¿no? Muchos peruanos iban a Japón, porque Japón necesitaba mano de obra por un lado. Los japoneses ya no querían trabajar en las fábricas, en esas plantas de ensamblaje, y obviamente ya era muy caro la mano de obra japonesa, así que requerían mano de obra extranjera, ¿no? Sí, incluso podría decir como anécdota que en realidad, como ustedes todos sí. saben, hay, bueno, no digamos muchos, algunos peruanos que en realidad no eran Nikkei, pues se supone que uno tenía que ser Nikkei para ir a Japón, No, pero sí, yo incluso vi algunos que eran medio morenitos, y uno decía, ¿de dónde es este señor Nikkei? No, claro, había conseguido un apellido japonés por ahí, ¿no? Y bueno, he visto tantos casos, así es. Mm. ¿no? ¿Qué tal, doctor? ¿Y usted vino becado por el gobierno japonés? Digamos, para obtener esa beca, ¿tuvo que concursar en el Perú? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Vino solo? ¿Fue el único peruano, lógicamente, hasta donde hemos leído? Y vino, digamos, para terminar su beca, y que eran ¿cuántos años realmente? O sea, porque sabemos que usted estuvo 8 años en Japón. ¿Su beca duró así 8 años o cambió cuando se doctoró, No, cambió la circunstancia y se prolongó su estadía? ¿Cómo sucedió eso, doctor, dentro de su experiencia? fue becado por el gobierno japonés. Muchos gobiernos en el mundo, sobre todo de los países obviamente estados como Japón, dan becas, ¿no? Pero en realidad la beca que da Japón es la mejor en el mundo, ¿no? En el sentido siguiente, Mm, muchos países ofrecen becas, por ejemplo, dicen, bueno, ven a estudiar a mi país, y yo te voy a cobrar tus gastos de estudio en la universidad, y te voy a apoyar con tu estadía, pero por ya, ejemplo, tú págate pasaje, ¿no? ya, Otros te dicen, bueno, yo te doy el pasaje, hago los gastos de universidad, pero tú tienes que pagar tu estadía, ¿no? En el caso de Japón, la beca cubre absolutamente todo, ¿no? Pasaje de vuelta, gastos de universidad, y encima da una asignación mensual que en realidad es muy, muy buen
dinero. Yo recuerdo que me daban 155.000 yenes mensuales. Era muy bueno, sobre todo considerando que uno es estudiante y tenía acceso a la vivienda de la universidad, ¿no? Una beca. Ahora, la beca inicialmente era por 2 años, ¿no? Ya, Yo también pensé que podía o iba a estar solo 2 años, pero estando en Japón me di cuenta de que ingresaba a la maestría, ya, quería quedarme más. Entonces, yo postulé a la beca el año que vine, ya, al terminar el primer año, mejor dicho, y no pude ingresar como varios de mis compañeros, porque sucedió que el examen estaba en idioma japonés, ¿no? Obviamente eso yo no me lo imaginaba. Entonces me tuve que quedar un año más para aprender más el idioma japonés, y pude ingresar al segundo año. Aprobé el examen no porque supiera japonés, es imposible, creo yo, aprender japonés en 2 años, ¿no? Sino que la universidad puso el examen la mitad en inglés, la mitad en japonés, ¿no? Yo respondí la parte en inglés y respondí algunas cosas en la parte japonesa, por eso pude ingresar, ¿no? Entonces, se estudió la beca, ingresé a la maestría, el 89 fue eso. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo adelante o me regreso a Perú? Lamentablemente el 89 la situación estaba muy crítica, entonces decidí quedarme al doctorado y bueno, llegué a entrar y se extendió la beca se extendió. Entonces, terminé el año 92 el doctorado, ya tenía 7 años estudiando en becado. ya, Y bueno, el 92 pues ya terminé la universidad y me dije, ¿qué voy a hacer, no? ya, Y la opción era el Perú, pero el 92 también la situación estaba un poco complicada en el Perú, ¿no? Y decidí quedarme un año en Japón trabajando, ¿no? Estuve trabajando en Nagoya, una institución muy interesante. No es una compañía, es digamos, una ONG, ¿no? Un centro internacional de Nagoya, ya, donde contratan todos los años a un extranjero para que haga labor de promoción para su país. Le llaman el embajador de buena voluntad, ¿no? Entonces yo estuve un año trabajando ahí, una experiencia muy muy buena, un sueldo también muy competitivo. Y bueno, terminé el 93 y ahí sí decidí regresar al Perú, ¿no? Porque bueno, las cosas creo que ya se estaban algo estabilizando y me vine en marzo. y en Ahora, ese, sí, la beca sigue. Yo cuando me fui habían 5 becas, o sea, no soy el único peruano que se fue. Claro, sí es competitiva, ¿no? Recuerdo que postularon para 5 becas, sí, pero ahora me dicen que es más complicado. Ahora las becas son 100, pero creo que están postulando 300 hasta 400, ¿no? No sigue las becas, y yo recomiendo a todas las personas, bueno, a mis alumnos, es la mejor beca que existe en el mundo, porque está financiado, está contemplado todo, no se escapa nada en lo que respecta a la atención, en las necesidades básicas del estudiante, digamos. Claro, y aparte del término monetario, obviamente, Ya, en Japón es una experiencia única, pues es un país tan interesante, tan organizado, tan adelantado, y bueno, compara con otras experiencias, obviamente, ¿no? doctor, ese capítulo nos interesa que nos cuente más, porque este embajador cultural de la buena voluntad por el Perú, ¿es así? Embajador de buena voluntad se llama el Ya, término. ya. Estuvo un año esa experiencia y eso le permitió conocer la vida de los que ya estaban, digamos, estaban llegando en grandes grupos, digamos, de peruanos. Se relacionó, qué amistades, conoció y qué amistades dejó y con quienes hasta hoy día mantiene comunicación. ¿Cómo fue ese año de trabajo, doctor? Claro, ¿Viajó por Japón mucho? sí, justamente el hecho, bueno, yo empecé como, creo que mencioné el año 88, fui a relacionarme con algunos peruanos que empezaron a llegar a Japón a trabajar porque Ujú. me pedían que intérprete, ¿no? Pero claro, esa experiencia fortaleció, esa experiencia se hizo más grande en Nagoya, porque ustedes saben que Sí, hasta ahora Nagoya es un lugar donde hay muchos peruanos, ¿no? así es, así es. Fábricas, Sí es. entonces sí, pude conocer muchos, incluso tengo algunas amistades peruanos que viven en Nagoya, ¿no? Ujú. Mantengo con 3, 4 más o menos una comunicación regular, ¿no? Se han quedado, obviamente, ellos. Algunos se regresaron, ¿no? Por lo poco, la mayoría que conozco quedado en Japón. Y no solo eso, la labor que yo hacía
Sí. Embajador de buena voluntad del Perú, era por un lado promocionar la labor, la imagen del Perú. Ajá. Recuerdo que no sé cuántas conferencias habré dado, 30, 40 conferencias o más incluso en ese año en Nagoya, yendo a, por ejemplo, escuelas, yendo a universidades para hablar sobre el Perú. Ujú. Nosotros organizamos en el propio Centro Internacional de Nagoya conferencias sobre el Perú. Recuerdo haber hecho exposiciones del Perú, monedas del Perú, vino el embajador del Perú en ese entonces a la conferencia, vinieron profesores japoneses expertos en economía, sociedad, historia del Perú, y sí, muchas amistades japonesas también como peruanas, ¿no? Ujú. Incluso recuerdo que algunas veces pude también asistir como intérprete, me pidieron a que acompañe a algunos peruanos a algunas situaciones que tenían en su trabajo, ¿no? No, definitivamente fue una experiencia muy interesante. Aprendí mucho más de la sociedad japonesa, por supuesto, porque una cosa es ser estudiante, estar metido en la universidad, y otra cosa es trabajar con japoneses, como sucedió en este año en Nagoya. No, es una experiencia muy bonita, y fue un complemento pues a los años de estudios que estuve en Japón, ¿no? 7 años en la universidad estudiando y un año trabajando, conviviendo con japoneses, trabajando con japoneses, es un trabajo muy interesante. Y por supuesto, tengo muy buenas experiencias y amigos que mantengo contacto con varios de ellos todavía, ¿no? Y Claro. cuando voy a Japón, en lo posible los visito, ¿no? Visito Ajá. varias veces a Nagoya. Yo me regresé en el 93, pero después he ido varias veces a Nagoya. Cuando voy a Japón, en lo posible, es así, pero en lo posible voy a Nagoya, porque usualmente voy a Tokio. Ajá. Sí, pues doctor, porque y bueno, hablando pues del 93 es una década, digamos, en que los medios de comunicación no teníamos este mundo virtual como gran ayuda que tenemos hoy día. Es decir, usted habrá visto, usted escribía, recuerdo sus artículos en el International Press, era el único medio de prensa escrito que teníamos aquí. Y bueno, no había más. Nosotros desde Perú, ¿con qué ansias esperamos a veces las fotos de la familia? Y bueno, eso duraba una semana para que llegue y bueno, no había más, estábamos casi pues en la época, digamos, de las cavernas en comunicación, ¿no? Pero de pronto eso cambió y hoy día podemos comunicarnos en un segundo, haciendo un clic y conversar con usted como si estuviéramos frente a frente. Es decir, del año 2000 para adelante el mundo para todos en todo lugar ha cambiado y seguramente usted también pues en esos 8 años padeció, digamos, vivió como vivimos todos nosotros, o sea, en esa década del 90 en términos de poder comunicarnos, en términos de poder difundir lo que nos iba gustando cada vez más de este país. Imagino que usted se habrá quedado con muchísimos deseos de divulgar, de escribir, de difundir de esta cultura japonesa como nosotros en esos años. ¿Cuál fue su primer artículo, su primer ensayo sobre Japón? ¿Recuerda? Usted ha escrito muchísimos libros, sigue escribiendo, usted sigue investigando, pero en todo caso, ¿cuál fue su primer trabajo sobre Japón, doctor? Digamos, después de su Sí, doctorado. justamente yo recuerdo haber escrito, a ver, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, bueno, Internacional o impreso ya no está, ¿no? Pero, por Así ejemplo, es, está Mercado Latino, así que estoy es, escribiendo, por ejemplo, en Mercado así Latino hace es, más de 10 años, así es, cuando sí. tiene revista 15 años, pero después está otra revista de Kobe, también había otra revista de Kobe que esa salió, Latina. recuerdo, del año 97. Ajá, sí. No, antes de Mujer Latina había un antecedente de esa revista. Ah, Entonces, sí, yo recuerdo, por lo menos hace 15 años vivo, y bueno, es economía, recuerdo haber escrito muchos artículos sobre economía japonesa, por ejemplo, la revaluación de la moneda japonesa, cómo eso afecta a los peruanos, o el ujú, comportamiento de la economía japonesa, o la burbuja japonesa y todo lo demás. Pero no solo eso, yo he escrito, recuerdo haber escrito sobre el sumo, sobre los problemas en Japón, de su sociedad, hasta sobre Hello Kitty, muchas cosas, porque claro, mucha gente me pedía información, y no había mucho en Japón. Los peruanos, muchos en este momento, o por ejemplo, no sabían, y no había otros medios, no sabían idioma japonés, así que querían enterarse de cosas de la sociedad, así ¿no? Sí, es. he escrito realmente
de todo y hasta ahora estoy escribiendo los medios. Así es, doctor. Así es. Dicho sea paso que los recibo y en casa, ¿no? Sí, realmente esto, ante que también aparte de mi proceso de investigación, de enseñanza, aquí en el Perú enseño en la Universidad de Economía Japonesa y todo, entonces siempre me mantengo en contacto y sí, efectivamente los medios de comunicación es una cosa maravillosa. Por ejemplo, yo antes de Japón a veces me mandaban libros, revistas, me siguen mandando, pero claro, ahora uno tiene todo era al instante. Bueno, ahí tenemos la televisión de cable, hay por aquí, tenemos radio en internet. No, sí, es como estar en Japón. Así es, doctor. Tengo las noticias al instante, ¿no? Sí, pues porque en ese tiempo, me acuerdo yo, el año 92, 93, 94, o sea, me acuerdo que yo incluso, esto es casi una anécdota, doctor, mandé traer un diccionario de sinónimos y antónimos, que pesaba 3 kilos, creo, ¿no? Y ahora lo conservo como un buen recuerdo, ahí está, ya nunca lo pude abrir más, muy poco lo usé, cuando ya llegó el mundo virtual encima, y lo tenemos todo, pues, de otra manera, ¿no? Realmente hay muchísimas cosas que han cambiado nuestra vida, nuestros hábitos, en todo sentido, doctor. Y por eso, como decía al principio, escuchar el testimonio de alguien que llegó mucho antes que nosotros es casi de una necesidad básica hoy, cuando a veces nos queremos quebrar, nos queremos sentir en la desesperanza de estar acá, teniendo pues sabiendo que estamos aquí en Japón, ¿no? Un lugar donde todo el mundo quisiera venir a trabajar, doctor. Y yo quiero preguntarle lo siguiente: usted siempre está haciendo trabajo de investigación como todo investigador, lógicamente, como todo científico social, está viajando siempre al Asia, Taiwán, y la imagen de Japón, doctor Aquino, sigue siendo la de siempre. Es decir, en los países del Asia, los países pequeños, por ejemplo, digamos pequeños en términos de desarrollo tecnológico, caso Taiwán y el resto de países donde usted hace trabajo de campo, va a investigar, siempre todo el mundo quisiera venir aquí a desarrollarse, a estudiar, a trabajar. ¿Es exacto esto, doctor? ¿O solamente los peruanos, los latinos queremos llegar a Japón? Bueno, en Asia, muchos, pues sí, efectivamente quieren ir a Japón porque Japón sigue siendo una potencia en varios, bueno, claro, Corea, Taiwán, China, con hace 20 años ya están alcanzando niveles interesantes de desarrollo tecnológico en varios campos, pero todavía Japón es un atractivo, no solo para ver, obviamente, de su desarrollo tecnológico, también de su forma de empresa, o ya sea para poder vender al mercado japonés, porque el mercado japonés sigue siendo un mercado muy importante. Entonces Japón sigue siendo un magneto, ¿no? Sigue siendo para los asiáticos y para muchos extranjeros. Claro que es complicado el país, ¿no? El idioma, sí. Y a eso algunos un poco que los contiene y prefieren ir, por ejemplo, a otro país, Estados Unidos, Europa, donde el inglés es mucho más fácil, pero Japón tiene un atractivo inmenso, ¿no? De la tecnología, el desarrollo económico, su sociedad, eso siempre va a traer a muchas personas, y sobre todo los asiáticos, Corea, Japón, Corea, China, Taiwán, tienen unas similitudes, pues, ¿no? Los jeroglíficos chinos, su escritura, algunas cosas que comparten, pero definitivamente Japón va a seguir conservando ese atractivo y todo eso por ser una sociedad tan organizada, ¿no? Realmente los países lo saben probablemente. Nosotros viven ahí, están organizados, la tasa de criminalidad muy baja, entonces en muchos sentidos la sociedad japonesa también es un ejemplo para muchos, ¿no? Así es, doctor, y nosotros estamos aclarando acá a nuestros televidentes, pues, de que estamos por ahora estamos por ejemplo, en esta entrevista estamos nosotros enfocando una foto suya de su visita a Taiwán, ¿no? Hay es un Taiwán es un lugar especial, ¿no? Porque Taiwán, bueno, fue en cierta forma colonia japonesa, estuvo bajo Japón en primera mitad del siglo pasado, pero bueno, ustedes saben que siempre cuando países colonizados causa problemas entre la gente y los colonizadores. Japón también colonizó Corea, China, y donde algunos tienen muy buenos recuerdos de Japón, pero en Taiwán sí, a mí me
muchas veces en Taiwán, en realidad tienen una pasión por lo japonés, ¿no? Hay muchos restaurantes de comida japonesa, mucha gente estudia el idioma japonés, hay muchas tiendas japonesas, el Lawson, esas tiendas de experiencia, uno lo encuentra en Taiwán como si estuviera en Japón, ¿no? La música japonesa, canales de televisión japonesa, creo que se ve todo en cable, hay mucho atractivo por lo japonés. Y no solo eso, yo recuerdo cuando llegué a Japón, obviamente no sabía el idioma japonés, yo recuerdo que tenía en la residencia un amigo, dos amigos de Taiwán, y ellos hablaban japonés. Entonces yo creo que aprendí a hablar japonés compartiendo con estos amigos de Taiwán, pero también de China, ¿no? Porque ellos, como no hablan inglés, yo me comunico en inglés con otros, pero como ellos no hablan inglés, tenía que hablar en japonés, ¿no? Sí tengo gratos recuerdos de Taiwán, donde se admira mucho a Japón. Muy bien, doctor, carambas. Es reconfortante esta conversación, doctor, para nosotros, para nuestros hijos, porque es un poco reencontrarnos con toda esa experiencia que usted ha tenido y bueno, nosotros pues que ya caminamos para las 2 décadas, pues naturalmente. Esto aquilata nuestro espíritu, como que nos da fuerzas, como que nos reorienta, como que nos llena de fuerzas y bueno, pues si de algo tenemos que sentirnos orgullosos, los peruanos aquí es de tener pues a personas, a compatriotas como usted que han venido, que han trabajado, que han estudiado, que han aprendido en poco tiempo, en 8 años como usted, doctor, y bueno, este, carambas, eh, nosotros estamos contentos con este pequeño programa que tenemos y bueno, estamos felices porque carambas lo vamos a tener a usted permanentemente para que paso a paso nos vaya orientando, nos vaya contando sus experiencias y va a ser prácticamente muy interesante, doctor. Yo le agradezco su tiempo hoy domingo, le hemos quitado algo de su tiempo de agenda, imagino, pero bueno, finalmente, doctor, ¿hay alguna anécdota especial en esos 8 años, doctor, en Japón? Algo que le haya ocurrido, que le haya pasado, que lo guste contar a veces en reunión de amigos. ¿Hay algo especial, doctor, que nos pueda finalmente regalar a manera de cierre de esta conversación, doctor? Bueno, sí, por ejemplo, yo, como decía, a Japón, pues, a hablar el idioma japonés, ¿no? Y bueno, mi apellido es Carlos Aquino, ¿no? Y ustedes saben que Aquino, el sonido Aquino, es en Japón, hay un apellido japonés Aquino también. Claro, el mío es A-Q-I-N-O, el japonés es A-K-I-N-O, pero el sonido es exactamente igual, ¿no? Ya. Y bueno, yo soy una persona delgada, Ya. pelo negro, no soy el tipo extranjero que los japoneses, sobre todo en ese momento, se imaginaban, pues un europeo alto, pelo Sí. rubio, ¿no? Y recuerdo que después de 6 meses de pasar en Kobe, en Osaka, donde estudié japonés, yo estudié japonés Sí, en sí. Osaka, después me fui a Kobe, y yo sabía obviamente algo de japonés, cosas mínimas, ¿no? Y en ese momento, recuerdo, después de 6 meses, en Kobe fui a la lavandería de Ya. que tenía que lavar, y tenía pues tenía un lente negro, ¿no? Ya. Y bueno, le dije a señorita, bueno, en japonés, cosas elementales, que voy a dejar esto, y la chica me pregunta, ¿y cuál es su nombre, no? Ujú. Yo le digo, Aquino, soy Aquino, ¿no? Y Ya. ella, no sé qué habrá pensado, que me vio con cara de japonés o qué sé yo, no me vio como el típico entre extranjero Ah. acostumbrado probablemente a ver, y me puso Aquino en kanji. Puso Aquino en, ustedes saben que Aquino en japonés tiene kanji, Aki es de otoño Ya. y no es de campo, ¿no? O sea, Ya. Aki no es campo de otoño, ¿no? Yo Ya. obviamente vi en el recibo y no entendí nada y me fui a la residencia y justamente un amigo, creo que chino taiwanés, me explicó, ¿no? Este es apellido en japonés y me encantó, es así que lo hice un inkan, un Ya. sello japonés, que hasta ahora uso, ¿eh? Hasta ahora uso cuando, por ejemplo, yo soy traductor oficial de japonés a español, pero también traduzco de español a japonés, así que cuando traduzco español a japonés tengo que poner y uso ese sello, pues, que dicho sea de paso lo usaba en el banco en Japón, ¿eh? El banco Ajá. en Japón lo usaba. En la universidad no, porque tenía que firmar obviamente conmigo.
pero en los bancos japoneses usaba ese sello, es Kan, ¿no? Sí, tengo una experiencia muy interesante. Me confundí en japonés. No fue la única vez, ¿eh? Cuando ya empecé a hablar más de japonés, sobre todo cuando estaba una persona en la noche, no notaba muy bien mis facciones, pensaban que era japonés, ¿no? Y otra anécdota, por ejemplo, al segundo o tercer año me fui a un Daiei, esos ¿Ya? supermercados que en Sí. ese momento en Kobe. Recuerdo, creo que pregunté, bueno, mi japonés no era tan bueno, pero algo podía, pregunté dónde venden shampoo, y la persona me miró como diciendo, este japonés tan tonto no puede leer. Ahí decía, había un aviso que decía shampoo en kanji, pero yo no podía leer, pues, katakana, ¿eh? O en otro, Ya. decía artículos de baño en japonés que no podía leer todavía, ¿no? Entonces, pues me confundía, ¿no? Evidentemente me confundieron con japonés alguna vez. Pero eso a mí encantado. Gente que me traten con japonés, a mí estaba encantadísimo, ¿no? Sí, es un recuerdo que tengo en ese momento. Muy bien, doctor. Le agradecemos por esta segunda conversación, doctor. Y esto va a continuar y lo vamos a hacer con todo gusto y lo recibimos con muchísima alegría aquí en Japón, desde esta parte del sur de Japón y desde este modestísimo espacio virtual. Le agradecemos, doctor. Muchísimas gracias por su atención y esperamos volver con la tercera conversación, doctor. Muchísimas ¿Cómo gracias. no? Bien, hasta luego entonces, ¿eh? Hasta luego, doctor. ¿Aló? Doctor. Sí. Bueno, y este es ya el detrás de cámaras. Bueno, doctor. Sí, ya se apagó la filmadora. Bueno, amigos, esperamos que este testimonio del doctor Carlos Aquino nos haya dado luces. De hecho, nos ha dado luces para comprender acerca de lo que tenemos, por un lado, en el doctor y su experiencia como profesional. Y hay que recordar que hemos nosotros propuesto al doctor Carlos Aquino como próximo embajador del Perú aquí en Japón, por toda su experiencia recorrida en su especialidad. Él es experto en temas asiáticos y por lo tanto es la persona indicada, consideramos, para ocupar este puesto aquí en Japón y que nos ayude a despegar, nos beneficie a los 50.000 peruanos que estamos aquí en estas islas. Bueno, finalmente quiero quedarme con otro artículo excepcional de la revista Latina en su edición última. Siempre es necesario decir, felicitar el esfuerzo a todos los que escriben. No es fácil escribir, resumir con claridad un artículo. En ese sentido yo quiero saludar a Yuriko Nakayo, que es nutricionista y quien nos entrega en esta oportunidad un artículo que se titula ¿Es necesario comer carne? Y ella nos explica pues acerca de los riesgos, es decir, esos riesgos que a veces pasamos por alto nosotros. Entonces, tenemos en este trabajo de esta doctora una fuente para poder prevenirnos. Ya lo saben. Eso ha sido todo por hoy, amables televidentes, y volveremos con un nuevo reportaje. Hasta la próxima.